Buenas tardes a todos. Con ustedes Álvaro de Jesús con un tema de interés. Hoy hablaremos de la polémica que ya se está levantando porque los templos están en proceso de reapertura en el mundo entero. Pero ¿dónde está la polémica? No en las medidas de seguridad, que obviamente habría que tener espacios, ¿no? Distancia entre los fieles, no se pueden dar la paz, solamente apenas un saludito. Em, Se pueden instalar lavamanos en la entrada de los templos, dispensadores de gel, la gente acudirá a la misa con sus tapabocas, todas estas cosas que requieren el manejo de lo que se llama hoy en día la bioseguridad. Pero entonces el problema no está ahí, porque incluso hasta pueden, digamos, el domingo, que es el día de mayor afluencia de fieles, se podrían programar varias misas en que los fieles en las parroquias se inscriban a la hora que van a ir para que no lleguen todos a misa 10. Entonces a la misa que se inscribe, a esa va, entonces ya se sabe que está dispuesto todo para que haya la distancia necesaria entre los fieles. Pero el asunto álgido en esto es el momento de la comunión. Como se ha hablado de que la comunión debe recibirse en la mano, porque es evidente y cierto que puede haber de la mano del sacerdote al estar dando la comunión en los fieles, yo lo he sentido, lo he podido experimentar, que cuando le dan la comunión a uno, el sacerdote arrima, se puede quedar algo de saliva del otro fiel y se la pasa a uno. La he sentido. Entonces, para evitar esto, la comunión en la mano. Pero, entonces, habría que hacer una serie digamos, como una especie de ritual para que esto se pueda hacer con el debido respeto a Jesús Eucaristía. ¿Cómo sería? En mi opinión, ¿no? Esto es una opinión mía, personal. Se hace la fila común y corriente de los comulgantes con la distancia entre un fiel y el otro. Listo. Al lado y lado del sacerdote, a derecha y a izquierda, pueden ubicarse dos ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ahora sí, sus funciones extraordinarias serían muy útiles. Uno de ellos sostendría una patena. Yo no sé si ustedes recuerden qué es la patena, la que le ponían a uno aquí para comulgar, para que recibiera las partículas que se desprenden. Una patena con un pequeño corporal que quedara, digamos, bien sujeto a la patena para que no se vaya a resbalar y caer. Y el sacerdote, ¿no? El ministro de la Eucaristía, pone esa patena a la altura en que el fiel pueda con su mano derecha tomar la hostia de la patena con el corporal. El sacerdote lo que hace es sacar del copón la hostia y colocarla sobre la patena para que no tengan que usar la mano del fiel, porque al poner la mano izquierda, perdone la que ponen, se ha comprobado que quedan partículas en la mano. Los fieles no tienen cuidado, sencillamente se sacuden o se meten las manos al bolsillo, siguen haciendo lo que estaban haciendo y no tienen cuidado de que si les quedó o no les quedaron partículas de la hostia en la mano. La hostia es un componente de agua, harina y agua, muy delgado y suelta partículas muy fácilmente porque es quebradiza. Entonces, para no tener que hacer esto y que el sacerdote le ponga la hostia en la mano al fiel y el fiel cogerla con la mano derecha y llevarla a su boca, la pondría el sacerdote sobre una patena con un corporal como el que se pone sobre el altar, pero pequeño, como ya dije, y de esta forma el corporal recogería las partículas que se desprenden de la hostia y sería posteriormente purificado en el altar con el resto de los vasos sagrados. Eso para cada uno. El fiel tomaría la hostia de esa patena con el corporal con su mano derecha, se la llevaría a su boca, el ministro haría esta acción, ¿no?
que es la misma acción de traslado de la patena hacia la boca del fiel, y tomaría la Eucaristía. Luego, el otro ministro de la Eucaristía, que estaría al otro lado del sacerdote, puede sostener un coponcito, un recipiente con agua, donde el fiel que acaba de comulgar mete sus dos dedos, no toda la mano, ¿no? Sus dos dedos en esa agua, y con un movimiento leve los moja para que, si quedaron partículas de la hostia en sus dedos, queden en el agua. Luego, ese mismo ministro tiene un purificador, que es con lo que se limpian los cáliz, ¿no? Y se hace toda la purificación del altar, que es un pañito blanco. Se seca los dedos, la punta de los dedos, y se retira. ¿Cuáles son los problemas que hay, digamos, las resistencias que hay a recibir la comunión en la mano? Primero, porque los fieles no llegan con las manos limpias. Vienen de la calle, si vinieron en transporte público, como sea, no llegan con las manos exactamente limpias. En segundo lugar, porque no hay ningún cuidado con el manejo de las partículas que se desprenden de la hostia. Si ustedes se fijan durante la misa, en el momento en que el sacerdote purifica el altar, purifica el corporal, purifica los vasos sagrados que se utilizaron, y todo lo deja dispuesto de manera que no queden partículas por ahí que se caigan. Lo que pasa es que se han descuidado tanto en esto que no usan la patena y reparten la hostia como si estuvieran repartiendo dulces. Y tampoco es así. Así la están dando en la boca. Yo soy partidario de que la comunión se debe recibir de rodillas y en las dos especies. Esa es, esa es mi opinión, y es muy válida. Pero no puede uno intervenir en las diócesis y en las decisiones de los sacerdotes, porque cada sacerdote y cada obispo es autónomo en su diócesis y en su parroquia, y eso hay que respetarlo. De manera que, para no pasar de soberbios y decir, no, es que yo no paso a comulgar, porque es que yo prefiero no comulgar, porque yo no voy a recibir, porque eso es una herejía. No, no, no. En la antigüedad se recibía la comunión en la mano. Es más conveniente en la boca por el manejo de las partículas. Para eso se debe usar la patena. Y si somos tan celosos, digámoslo así, con lo que se pueda desprender de la hostia, entonces, ¿por qué razón no exigimos en las parroquias que se use la patena? Caen las partículas al piso. En una ocasión, en un congreso, yo me arrodillé para recibir la comunión del sacerdote que venía con el copón entre la gente, porque había mucha gente en ese lugar, y los rayos de sol me permitieron ver cuando él levanta la hostia sacándola del copón para dármela, cómo salió una partícula que se desprende. De manera que no quiere decir que nunca va a caer una partícula al piso, pero tampoco quiere decir que no tengamos ningún cuidado. Es muy importante que atendamos estas cositas que son simples, para que no haya tanta discusión, tanta resistencia. No es un sacrilegio recibir a Cristo, tomarlo con la mano nuestra. La mano es un miembro como lo es la lengua. Lo adecuado es que se haga en la boca. Así lo ha dispuesto la Iglesia desde mucho tiempo para acá. Pero si en una situación de estas, como la que estamos viviendo, se hace necesario que haya un cuidado especial transitoriamente, y para que ustedes no se queden sin recibir la Eucaristía, entonces propongan ustedes en su parroquia algo como lo que yo estoy comentando acá. No tiene que ser igual, algo parecido, que haya un cuidado en el manejo de las especies, del pan y del vino, que haya un cuidado sencillamente con eso. Hay tranquilidad de parte nuestra, hay tranquilidad de parte del sacerdote, y todos contentos. No hay necesidad, como les digo, de, de, de realizar tantas resistencias y decir, no, es que yo no. Les voy a contar, para terminar, una cosa que me pasó un día. Yo he tenido mis resistencias a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, porque me parece que los están usando en lo ordinario, cuando digamos, su función para la que fueron creados era para
casos extraordinarios. O sea, cuando haya muchísima gente y se necesite dar la comunión a muchísima gente, o en algún problema del sacerdote, cualquier cosa que pueda pasar que requiera de un ministro extraordinario, no ordinario. Entonces acostumbraba al hacerse las dos filas, la fila del sacerdote para la comunión y la del ministro de la Eucaristía, yo nunca me hacía la del ministro de la Eucaristía. Yo un día distraído me hice en esa y cuando me di cuenta me cambié a la del sacerdote. Cuando me cambié a la del sacerdote me quedé pensando, ¿no es Cristo el que está eh, dando el ministro extraordinario de la Eucaristía? ¿O es el del sacerdote sí y el del ministro no? Es el mismo Jesús. Entonces, ¿por qué tengo que ser tan soberbio? Y cambiarme de la fila, como si es prácticamente hacer un desprecio. Si yo estoy pensando que se está ofendiendo al Señor al estar en manos de un ministro extraordinario de la Eucaristía, que es un laico, no es un ministro sacerdote, entonces si llego a pensar eso con humildad debería más bien reparar, reparar en el mismo, en oración, sin necesidad de críticas y de tanta cosa y aspaviento que muchas veces hacemos. Ahí aprendí una lección. De manera, mis hermanos, que aquí les dejo esta inquietud. Ustedes resuelvan, comenten, de pronto hablen con su sacerdote, ofrézcanse para colaborar y ayudar, para que todo se haga en orden y se haga bien y puedan ustedes volver a recibir, porque yo la recibo, volver a recibir el cuerpo de Cristo. Y si es posible, en las dos especies, pero mientras la vaya que tomar el fiel con la mano, no puede ser en las dos especies. De manera que ahí les dejo esa inquietud. No se olviden de suscribirse a mi canal y muchas gracias por su atención.